Muy buen día a todas y todos. A nombre de la Federación Mexicana de Alzheimer, Alzheimer Iberoamérica y por supuesto de la Fundación Alzheimer México IAP, les damos la más cordial bienvenida a este evento Alzheimer Aprende y Actúa 2024. Un hacer para hacer en la vejez. Un evento gratuito dedicado a concientizar y sensibilizar a familiares y público en general sobre el envejecimiento y por supuesto sobre las demencias. Mi nombre es Jennifer Bianchi y hoy tengo el honor de acompañarles en esta plática titulada Equipo Multidisciplinario, Proceso de Diagnóstico de la Demencia. Y bueno, la demencia es un síndrome en el que las funciones cognitivas se ven alteradas. Funciones como la atención, la memoria, el lenguaje, la orientación, entre otras. Para hacer el diagnóstico de este síndrome se requiere de un equipo de especialistas, por ejemplo, geriatras, psiquiatras, neurólogos y los neuropsicólogos. Este equipo se dedica a indagar sobre los síntomas que la persona presenta, averiguan, por ejemplo, sobre los medicamentos que ha tomado y, por supuesto, entrevistan a alguien cercano a la persona para saber cómo ha sido el proceso de deterioro que está presentando. Para seguir platicando sobre esto, el día de hoy tenemos a unas invitadas muy especiales, la doctora Mireya Chávez y la doctora Sacil Ramírez. Muy buenos días, doctoras. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, les voy a contar un poquito sobre ellas. La doctora Sacil Ramírez es originaria de la Ciudad de México, con infancia en Oaxaca y Monterrey. Es egresada de la carrera de Medicina por el TEC de Monterrey. Presentó interés desde el internado por aprender demencias y desarrolló gusto por la geriatría. Estudió geriatría en San Luis Potosí en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto. Emigró a la Ciudad de México para estudiar alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias en el Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco. Por su parte, la doctora Mireya Chávez es licenciada en Psicología por la UNAM, es maestra en Neuropsicología por la UAP y tiene un doctorado en Salud Pública por la UNICLA. Actualmente cuenta con el puesto de investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Antes se utilizaba mucho la etiqueta diagnóstica de demencia senil. Sin embargo, esto es algo que ha cambiado actualmente. Me gustaría que nos dijeran por qué ha cambiado, cómo ha sido esto. Pues bueno, el término finalmente también, o sea, el demencia lo hemos tratado de venir cambiando desde hace ya casi 20 años, más de 20 años. Obviamente el término de demencia senil tuvo un auge muy fuerte en las décadas de los 60, 70, entonces tratar de quitar ese término para los médicos que realmente también aún trabajan, entonces pues es complicado y obviamente para la población. Y si bien el trastorno cognitivo es más frecuente en adultos mayores, no es solamente de personas mayores. Claro, y yo le agregaría nada más que a veces simplemente por el hecho de ser adulto mayor y tiene una pérdida de memoria de alguna cosa que pueda ser insignificante, ya decimos, es demencia senil, ¿no? Es demencia porque ya es por su edad. Claro. Justificamos las actuares o las circunstancias de la persona por la edad y eso no es lo válido. Totalmente. Claro, entonces, por lo que entiendo, el término de demencia senil es un término obsoleto, entonces, porque hace referencia, esta parte de senil hace referencia a que tal vez el origen de la demencia es la edad. Por la edad, exacto. Y eso nunca va a ser el origen. La idea es que demencia. porque ya estás viejito te vas a demenciar, entonces eso no es correcto, porque en realidad no todas las personas mayores cursan estas alteraciones. ¿Qué síntomas son a los que tendríamos que ponerle más atención? Hay personas que empiezan con problemas de memoria, olvidos, ¿no? Por ejemplo, se les olvidó apagar la estufa, que es muy común. Tienen problemas con el lenguaje, empiezan a lo mejor a olvidar cuál era la palabra que iba a decir. Puede haber también una pérdida, por ejemplo, de los aspectos emocionales, ¿no? Puede ser que estén o deprimidos, o ansiosos, o apáticos. Y la otra puede ser los cambios comportamentales. Pueden ser que sean personas que antes a lo mejor eran muy alegres y al contrario, o empiezan con problemas de irritabilidad, por ejemplo, pueden empezar a ponerse, se alteran en un lugar social, por ejemplo, vamos al restaurante y de repente el ruido los altera y pueden hacer, no sé, como alboroto, cuando esta persona no lo era, ¿no? Antes a lo mejor a veces puede ser así como, estos datos de qué le está pasando, ¿no? Hay algo que está siendo diferente a como era. Generalmente el diagnóstico o
de demencia lo va a hacer la familia. Indudablemente ellos son los mejores que van a conocer a la persona de toda la vida y van a empezar a notar que hay algo que no estaba, ¿no? Hay algo que no era, ¿no? Entonces, es como estos, a veces pueden ser sutiles, pero son muy importantes y que son los familiares los que lo detectan. Hay algo que no está normal, hay algo que no es lo mismo en mi familiar y muchas veces es muy común esta parte de la memoria, pero no lo es todo lo de la memoria, ¿de acuerdo? Y la otra parte es el ánimo, trastornos del ánimo. Entonces, sí hay mucha irritabilidad o hay depresión y la apatía luego se confunde mucho con depresión y también a veces malamente creemos que es por un proceso de envejecimiento normal y no lo es, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que tener como bien establecidos cómo es la personalidad de alguien y de alguna otra manera sobre esa basal, entonces ver si estamos muy por abajo o muy por arriba. Y eso es lo que nos ayuda a poder decir, ok, aquí hay algo que hasta para el familiar le brinca, ¿no? Y lastimosamente muchas veces son, pues sí, cambios muy fuertes de agresividad, verbal, física, pero bueno, sí quiero recalcar que si una persona se llega a perder, se llega a desubicar, por favor, o sea, no piensen que eso es normal. Si yo soy un familiar y comienzo a notar estos síntomas que ustedes ya nos han compartido, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué sigue? Pues bueno, evidentemente, pues tenemos que empezar. Normalmente lo que yo veo es que entre familiares, entre conocidos, acercados, muy acercados, buscan, oye, ¿viste que pasó esto con mi familiar? Oye, ¿por qué no buscas atención con no sé qué, no? Entonces sí, tenemos que buscar médicos, yo considero médicos, ¿de acuerdo? Podemos ser geriatras, neurólogos, psiquiatras, y de alguna u otra manera pues también un médico internista nos puede apoyar y de alguna u otra manera una vez que un médico detecta este proceso que puede haber un trastorno cognitivo, entonces necesitamos estudios de sangre, necesitamos estudios de imagen y descartar otros procesos metabólicos que pudieran estar afectando a nivel cognitivo, a nivel cerebral. Y por otra parte, las pruebas neuropsicológicas son fundamentales para poder establecer diagnóstico y etapa del paciente, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, ya teniendo eso, que es un proceso que a veces puede tardar 1 año, 6 meses, hay quienes sí rapidito, en 3 meses, dicen, doctora, ya regresé con todo. Básicamente es pues acudir, yo también coincido con ella, con los profesionistas, que en este caso de manera inicial son médicos. Entonces creo que el trámite, bueno, ya lo dijo ella, si es a nivel institucional, pues buscar, no sé, en algún centro de salud, que nos canalice a lo mejor a las instituciones si es que las tenemos, y si no, pues con los profesionistas adecuados, ¿no? Y si es a nivel privado, que tenga la oportunidad de asistir con estos médicos, pues como dijo la doctora, nada más recalcarlo, sería un geriatra, un neurólogo, un psiquiatra, los neuropsicólogos, porque complementan el diagnóstico. Y esta guía, digamos, los pasos para seguir, pues siempre tiene que estar el equipo multidisciplinario pues en constante comunicación, ¿no? Porque a lo mejor se necesita un internista para que maneje todas las cuestiones, no sé, que no solo es la demencia, sino que el paciente tiene hipertensión, tiene diabetes, etcétera, y también la parte de rehabilitación neuropsicológica. O sea, sí es un equipo el que tiene que ir guiando al paciente. Entonces, es un proceso no tan fácil, es un proceso largo, pero debe iniciar siempre con una evaluación perfectamente médica. El proceso puntual sería primero con el médico. Por supuesto, digo, si llegan con el médico familiar, claro. El médico familiar les refiere a un médico especialista, que como nos comentan son el geriatra, el neurólogo, el psiquiatra. Posterior a eso, los estudios de imagen, doctora Ceci. Laboratorios. Y las pruebas neuropsicológicas. Con todo esto se puede hacer el diagnóstico de qué tipo de demencia específica tiene la persona. Se clasifican, de todos modos siguen siendo como posibles o probables, ¿de acuerdo? Sí. El diagnóstico definitivo es a través de biopsia y pues no vamos a biopsiarlo solo. Entonces, de alguna u otra manera, pues si hubiese mucha duda durante el proceso de diagnóstico, si el proceso es incluso muy rápido y los pacientes llegan a fallecer, pues también existe afortunadamente un biobanco, de tal manera que sería bastante, también aprovecho este espacio, perdón, para que también
si hubiese mucha duda diagnóstica, apoyarnos de una autopsia y que de alguna u otra manera podamos generar mejor nuestra estadística mexicana, ¿no? En cuanto a diagnósticos por trastornos cognitivos. Oiga, doctora, y rápidamente, para la gente que nos está viendo, ¿cuál sería la diferencia entre esto que mencionó de probable y posible? Bueno, pues de alguna u otra manera es a través de la clínica y de los estudios. Entonces, normalmente cuando me solicitan la referencia para acá, yo hacia la fundación, yo lo que hago es les pongo probable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente entonces los familiares así ya están en la puerta y son, entonces sí es Alzheimer, ¿no? O entonces es demencia vascular, ¿no? Y entonces es así como a nivel operacional nosotros de esa manera funciona, ¿de acuerdo? Porque de alguna u otra manera hay procesos que también pueden ser pues complicados para nosotros como médicos, retadores, y que de alguna u otra manera pues obviamente necesitamos de más estudios y sobre todo ver al paciente, guiar al paciente, ver cómo se sigue comportando. Doctora Mireya, muchas veces las personas solamente reciben el diagnóstico de demencia sin especificar qué tipo. Probable, ¿verdad? Probablemente. ¿Cuál sería la importancia de saber cuál es el tipo de demencia que tiene la persona? Bueno, básicamente creo que sería el tratamiento, ¿no? Porque, digamos que el tratamiento va a ser un poco generalizado, es decir, el tratamiento médico, pues se sabe que hay ciertos medicamentos que pueden ayudar a esto. La rehabilitación neuropsicológica, como lo había mencionado, estimulación cognitiva, pero, por ejemplo, no es lo mismo ver a un paciente con el nombre de Alzheimer que un paciente con demencia frontotemporal, ¿no? Entonces, ¿por qué la diferencia va a ser en el tratamiento, como les decía? Porque a lo mejor el paciente con demencia frontotemporal hay que darle otro medicamento para controlar los cambios comportamentales, ¿no? Ellos, digamos que la alteración es más de comportamiento. Alzheimer es un poco más de alteraciones de memoria, ¿no? Entonces, como el enfoque que se le va a dar, el tratamiento va a depender más bien, ahora sí, de ese tipo de demencia que se le ha puesto, o una demencia vascular. Entonces, el origen de la demencia vascular va a ser estas alteraciones, como decía la doctora, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Entonces, sabemos que hay pequeños infartos que fueron provocando esta demencia. Entonces, hay que controlar estos factores, hay que seguir con esos tratamientos para el Entonces, creo, desde mi punto de vista, que la diferencia entre cada uno de los, y por lo cual se necesita un nombre, es para el tratamiento que se debe dar. Aparte que todos los pacientes son diferentes. No va a haber nunca dos personas que cursen con las mismas características. A lo mejor tú y yo tenemos Alzheimer, pero tú eres con una característica, yo con otra. Entonces, el tratamiento también es individualizado, pero el diferenciar con estos nombres nos va a servir para como dar el tratamiento adecuado. ¿Cuál sería el rol específico de cada uno, tanto de los médicos especialistas como del neuropsicólogo? Es decir, ¿qué hacen exactamente dentro de este proceso de diagnóstico? La parte de neuropsicología es pues un complemento, digamos, ¿no? Porque, vuelvo a decir, la base es la parte médica. Los neuropsicólogos pues se encargan de hacer las evaluaciones cognitivas, ven que el paciente se aplican algunos instrumentos en donde pues evalúan las funciones, como había dicho al inicio, pensamiento, lenguaje, memoria, atención. A partir de estos instrumentos nosotros podemos como neuropsicólogos saber qué tan afectados están estos procesos, ¿no? Entonces se necesita complementar con los estudios de imagen, de laboratorio y el análisis clínico que hacen los médicos para poder decir efectivamente hay un deterioro cognitivo de estos procesos o en estas etapas, ¿no? Que es como la parte. Eso es como en el diagnóstico, pero también los neuropsicólogos pueden participar en la parte de atención o de seguimiento, ¿no? Sobre todo con ejercicios de estimulación cognitiva, ¿no? Que creo que esa es la parte que nos toca a los neuropsicólogos. Y súper importante. Entonces, ¿por qué? Porque también a través de esta estimulación, pues de alguna u otra manera el paciente, por ejemplo, en un paciente con Alzheimer, donde sí puede llegar a identificar que tiene errores, a través de la estimulación, pues en teoría logramos estabilizar. No es como que súper van a mejorar, hay quienes sí se les ven muy bonitos cambios, pero también es normal encontrar fluctuaciones y mucho depende de cuestiones
propias del paciente, es decir, que no tenga infecciones urinarias, que no haya tenido neumonía, que no haya tenido COVID, que no se haya infartado, que no se haya fracturado la cadera, o sea, que pueda dormir, que la cuestión emocional esté estable, porque luego tenemos entornos familiares complejos, luego tenemos mucha soledad, entonces pues ¿cómo vamos a apoyar a un paciente que nadie lo puede llevar a una sesión? ¿No? Entonces es complicado, todo es individualizado, todo debería de ser individualizado, y de alguna u otra manera el rol, por ejemplo, yo como geriatra, pues yo como geriatra sí me pongo a evaluar, ¿no? La parte obviamente médica, ¿no? Si la diabetes, pues le ajusto la glucosa, si la presión alta, que le bajo, le subo al antihipertensivo, al antiarrítmico. Cada quien tenemos un enfoque que es súper importante y que de alguna u otra manera buscamos complementar, ¿de acuerdo? Para que el paciente esté mejor. Desde su experiencia, ¿cómo es la comunicación entre los diversos especialistas que conforman el equipo de atención a una persona que vive con demencia? El equipo más fácil de llevar es, por ejemplo, cuidador, enfermería, médico. Y voy a resaltar eso porque creo que es algo bueno que resaltemos, ¿no? Porque gracias a, por ejemplo, los enfermeros que muchas veces nos escriben, nos dicen, doctora, fíjese que ahorita amaneció con tanta presión, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué le hacemos? Hacemos estudios, ¿no? Entonces, evidentemente, el enfermero está capacitado para comprender que si su paciente no está estable, puede generar un problema, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, si el neuropsicólogo detecta mucha depresión o alteraciones bastante emocionales, o sea, el paciente me dijo que se quiere suicidar y lo está planeando, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, porque a lo mejor es más joven, y entonces sabe que su desenlace no va a ser muy rápido y muy pronto, entonces pues uno dice, puede haber un acompañamiento hacia esa parte, no hacia el suicidio, ¿verdad? Pero sí tenemos que implementar más medidas para que el equipo se refuerce al paciente, ¿de acuerdo? Y de alguna u otra manera, muchas veces lo que también lo que se recomienda más bien es buscar médicos que también tengan su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que como geriatra, pues yo tengo mis especialistas en rehabilitación, ¿no? Entonces tengo mis especialistas o a quién referir para hacer las pruebas neuropsicológicas. Tengo a quién, ¿por qué? Porque pues así está el contacto con los psiquiatras. Tengo contacto con el neurólogo. ¿Para qué? Para que sí haya comunicación y que de alguna u otra manera, oye, fíjate que a mí me pasó que esta hora así, entonces ya le cambié la dosis, ¿no? Porque entre médicos sí vemos un poco de egos y entonces pues, modificar tratamientos a otro especialista, pues de alguna u otra manera puede decir qué pasa, ¿no? O sea, hay que explicar. Me imagino, y muchas veces los pacientes pues en realidad acuden a una cantidad de especialistas bastante amplia, ¿no? Desafortunadamente aquí en México todavía hay mucha confusión acerca de qué es lo que hace la diferencia entre el neurólogo, la geriatra, el psiquiatra, la neuropsicóloga y la psicóloga. Sí. ¿Qué nos podrían decir para que haya más claridad respecto a lo que hace cada uno? Pues bueno, de alguna u otra manera los médicos, por ejemplo el neurólogo, pues está capacitado para detectar muchas enfermedades evidentemente neurológicas. Sin embargo, a lo mejor, pues como todos, como cualquier otro especialista, tenemos fallas en otras cosas, es decir, a lo mejor no soy el mejor para preguntarle cómo se siente, ¿no? Si está triste, ¿por qué está tan serio, ¿no? Tener ese tacto para poder hacerlo, pero sí va a tener mucha sensibilidad a la hora de explorarlo y decir, oye, está teniendo los reflejos muy bajos, fíjate que está a la hora de la exploración de los reflejos también o de los movimientos oculomotores, pues oye, esta alteración no es Alzheimer, esto parece más un parkinsonismo. Entonces, de alguna u otra manera, pues como neurólogo siempre va a tener el punto clave es neurológicamente cómo es, ¿no? Psiquiatra, por así decirlo, pues generalmente lo van a llevar porque es así, nos está gritando, oye, estoy deprimido, oye, no me importa nada, solo quiero estar aquí en la tele, no quiero comer, ¿no? Y entonces, pues los familiares ya apurados buscan mucho esa atención con el psiquiatra pensando en que es depresión y está muy bien dirigirse de esa manera, ¿de acuerdo? Ya a lo mejor el psiquiatra va a decir, bueno, y también falta hacer otras cosas y pues depende
depende de cada especialista poder tener la capacidad para poder decirle, también te voy a atender las infecciones urinarias. O sea, es que yo no te voy a atender las infecciones urinarias, te voy a mandar con el infectólogo, te voy a mandar con el geriatra, te voy a mandar con el internista, ¿no? Que son generalmente personas que también están muy relacionadas con procesos que de alguna manera son comorbilidades también de los adultos mayores. Nosotros como gente sí tenemos este reto, pues tener un poquito de capacidad para tratar entre las cuestiones emocionales, cuestiones y farmacológicas, porque también finalmente pues nosotros somos quienes damos el tratamiento, ¿no? Entonces no es tan fácil, pero bueno, de alguna u otra manera por eso también existen las altas especialidades. O sea, una vez ya terminada la especialidad, pues hacemos otros cursos. ¿Para qué? Para ser todavía un poquito más finos en nuestro tratamiento, en nuestra atención hacia un tipo de padecimiento. Entonces, doctora Mireya, el neuropsicólogo y el psicólogo, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, para empezar, los neuropsicólogos somos, la mayoría deberíamos ser de formación psicólogos, ¿no? Tener como la carrera de base psicología y después hacer la especialidad en neuropsicología, que se enfoca específicamente a las alteraciones neurológicas o del cerebro, digamos, ¿no? Es especialista en estas cuestiones cognitivas, ¿no? Entonces, la diferencia con un psicólogo, como bien decía la doctora, un psicólogo puede tener un campo de acción muy amplio que va a lo mejor desde la parte laboral, como decía, pero puede ser el área clínica, que se dedican a dar psicoterapia. El neuropsicólogo no está especializado para dar psicoterapia, ¿no? Podríamos a lo mejor dar un consejo o escuchar al paciente, pero no estamos en un proceso terapéutico. La parte del neuropsicólogo es la parte meramente cognitiva, y la diferencia con un psicólogo, que puede ser un licenciado, que se dedique a esta parte de psicoterapia o de asesoramiento a la familia, por ejemplo, ¿no? Las cuestiones emocionales. A lo mejor un paciente está deprimido y puede acudir con un psicólogo a terapia de depresión, y junto con un psiquiatra que le pueda dar la parte médica, entonces se hace un buen complemento. Pero entonces digamos que el psicólogo es la parte emocional, la clínica, y el neuropsicólogo la parte de la cognición, que sería como la diferencia. ¿Cuál sería el beneficio, doctoras, de que las personas acudan justamente a un equipo multidisciplinario? Calidad de vida del paciente. Porque finalmente él es el paciente, él está sufriéndolo de una manera, aunque creamos que no se da cuenta de las cosas, sí se da cuenta de las cosas, o la siente de otra manera que afecta a otros, a alguien más, ¿no? O a varias personas, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, esta atención multidisciplinaria busca que el paciente sí pueda estar lo más estable, y que de alguna u otra manera no tenga tantos pues bajones de salud en general. ¿Por qué? Porque se infectan, dejan de comer, se caen, se fracturan, se hospitalizan, se tienen que operar, se deterioran, ¿no? Entonces la cadena es larga. Entonces, de alguna u otra manera, a veces no vemos que es importante. Es que mi mamá se cayó la semana pasada. ¿Cómo que se cayó la semana pasada? O sea, ¿y se ha caído más veces? No, sí, se cae cada semana, doctora. Pues ayer se cayó, mírale el ojo. Entonces, así como, ¡ay! Entonces, justamente tenemos que concientizar que el adulto nos tenemos que empezar a deshacer de ideas que no son normales de los adultos mayores, ¿no? Como la pérdida de memoria, el que se pierda en las calles, y de alguna u otra manera el que quiera dejar de comer, el que esté triste, o el que no quiere salir a los restaurantes, el que no quiere ir a trabajar, entonces muchos les dicen, pues sí, pues ya está más grande, déjalo descansar. Entonces, pues entiendo ese punto, pero a ver, ¿cuál es el contexto real del paciente? ¿De acuerdo? Pero el beneficio siempre es mejorar la calidad de vida del paciente, porque si mejora él, pues mejoran quienes están alrededor de él. Excelente, qué información tan valiosa nos están dando ambas, muchas gracias. Para finalizar, me gustaría preguntarles, ¿qué recomendaciones tendrían ustedes para las personas que nos están viendo y para las personas que están buscando un diagnóstico de demencia? Este proceso puede ser muy drástico para la familia y también para el paciente. De alguna u otra manera, la situación es que esto no es
no es como, que ya tiene hipertensión y va a tomar este chocho, ¿no? Sino va a haber diferentes cambios, se requieren revaloraciones. ¿Para qué? Para ajustes farmacológicos, para ajustes de alguna u otra manera de cómo deben de ser los cuidados de este adulto mayor. ¿Por qué? Porque finalmente quienes atienden a los familiares pues llevan a cabo también una vida, tienen hijos, tienen nietos incluso, tienen su trabajo, eran adultos mayores totalmente independientes, entonces modifica totalmente, y que de alguna u otra manera lo primerito es buscar la manera en que ser muy paciente con el paciente, con los pacientes, ¿de acuerdo? Buscar ser amables, porque pues es un proceso degenerativo, es una enfermedad, no es que él quiera estar mal, no es que ellos no quieran comer, sino es una enfermedad, y tenemos que ser muy amables con los pacientes y también con los cuidadores, porque a veces ellos obviamente el paciente puede estar muy apático, pero el familiar es el que está muy mal, y entonces también tenemos que tratar el binomio, ¿de acuerdo? Y esta parte donde si uno como familiar, como cuidador, pues no sabe qué hacer, pues también buscar atención para él mismo, ¿no? Y entonces también entender que él también va en algún punto a requerir de apoyo, tanto farmacológico como no farmacológico. De mi parte yo, recomendaría que acudan primero a recibir atención médica, que no dejen, muchas veces creemos que como es parte de la vejez, lo vamos dejando, que acudan a asistencia. Segundo, que busquen como alternativas de apoyo, ¿no? Siempre cuando tenemos estos diagnósticos, pues creemos que estamos solos en el mundo y que nadie más está padeciendo esto, y bueno, pues desafortunadamente no, somos muchos, que a lo mejor los hay. Entonces, buscar grupos de apoyo, que ya hay muchos en las instituciones como Alzheimer México y otras, ¿no? Que hay enfocadas a esto. Yo creo que siempre hay que buscar de manera adecuada las instituciones que nos ayudan, porque a veces nos creemos que estamos solos, ¿no? Entonces, claro, en realidad creo que cada vez hay más, afortunadamente hay más instituciones que nos dan información. En internet también a veces es bueno investigar, pero hay que verificar las fuentes, porque a veces hay cosas que no son tan reales, ¿no? La información, pues nada más hay que tener cuidado que sea en instituciones serias. Entonces yo creo que es buscar ayuda y no sentirse solo. Muchas gracias a todos por acompañarnos este día. Ha sido un gusto, un honor tenerlas aquí, ambas doctoras. Muchas gracias por toda esta información que nos proporcionaron. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos están acompañando en el evento virtual. Les invitamos también a seguir nuestras pláticas, foros y charlas y nuestras redes sociales. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un honor, verdaderamente. Igualmente. Gracias. Hasta luego.